¿Cómo estás? Muy bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Laura. ¿Cómo están? Hola, Hugo. ¿Cómo andan Hola, todos ahí? Laura. Estás Hola. en el diario, Inés, ¿no? Efectivamente, en el diario, sí, estamos cerrando. Hace una ¿no? pausa para correr y... Bueno, ¿y cómo se está viviendo ahí en La Nación este día, no? Porque realmente nos toca muy de cerca, los ojos del mundo están puestos en esta elección. ¿Cómo se está viviendo ahí en La Nación? Recién Joaquín contaba que él lo había visto muy diferente las respuestas que recibía y lo que veía en Caracas de lo que fue en 2019 cuando él también estuvo. Lo mismo sucede en la mirada que se tiene en las redacciones de la región respecto de Venezuela. Esto es diferente, se siente diferente, los números son diferentes y hay otra cosa. El impacto que tiene esta elección en la región es diferente y por lo tanto el involucramiento es diferente. Ya no se trata, la geopolítica de Venezuela ya no es el petróleo, ya no es la ideología, es un poco lo que escribía Joaquín recién, es la ola de migrantes. La dinámica de migrantes de Venezuela es hoy lo que plantea la relación de Venezuela, la relación de lo que va a pasar mañana con el resto de la región, fundamentalmente. Y esto hay que mirarlo con muchísimo detenimiento con Estados Unidos. ¿Por qué Venezuela no se va a transformar en Cuba? Porque esa es la otra opción, Inés, pese a que Maduro tiene las horas contadas aparentemente y es casi inevitable. Algunos dicen, pero pará, que es la mejor plataforma que tiene Irán, que tiene Rusia, que tiene China, Nicaragua y la propia Cuba allí, ¿no? Y no la van a perder. Hay varias dinámicas propias de Venezuela que no se encuentran ni en Cuba ni en Nicaragua, que son las otras dos dictaduras de sesgo, digamos, de izquierda y que han seguido un camino similar. Que primero, la primera es el sistema productivo. Está basado en el petróleo, pero tiene un ingreso muy alto cuando funciona. Entonces, eso confronta a esta Venezuela con una Venezuela de hace 30 años que tenía un PBI 4 veces, que habría que multiplicarlo por 4 al de hoy. Entonces, ahí ya tenés una dinámica económica diferente. La otra dinámica que verdaderamente distingue es que todavía existe la oposición en Venezuela. Y es una oposición que se ha ido renovando. Correcto. A veces, y que se ha ido, perdón, Inés, se unificó, ¿no? La oposición se unificó. Ese es, digamos, el adjetivo más importante para calificar hoy a la oposición. Dos cosas, Laura. Está unificada detrás de, primero, el liderazgo de María Corina Machado, cuando fue inhabilitada él, detrás del liderazgo de Edmundo González Urrutia, y lo otro, está movilizada. Y esto va a ser fundamental mañana. Es lo que va a decidir el signo de las elecciones mañana. ¿Cuán movilizada y organizada y cuánto han llegado a cada hogar venezolano para que en cada hogar haya una o dos personas, ellos les llaman testigos, que sea capaz de vigilar lo que sucede en su centro de votación? Es muy importante la movilización de mañana y mantener esta unificación. Ahora, mañana en la noche o el lunes, cuando estén los resultados, o cuando no estén los resultados, que ese puede ser otro escenario, empieza otra Venezuela. Y esa Venezuela va a tener un color bastante diferente del que tiene ahora. Gane la oposición o no gane la oposición, los desafíos son gigantes. No, estaba pensando en cuánto influye que a Maduro le hayan soltado la mano de algún modo Boric, Lula, Petro, sus aliados, ¿no? O incluso Alberto Fernández, por decir que si Maduro pierde se tiene que ir. Yo creo que más que soltarle la mano, lo que le están diciendo es, ya así no se puede seguir. No sé si soltarle la mano sea exactamente la definición, Laura, porque ni Venezuela, ni Colombia, ni Brasil le pueden soltar la mano. Cada vez que algún país de la región le suelta la mano a Venezuela, se acerca a Venezuela un poquito más a Irán, un poquito más a China, un poquito más a Rusia. Es decir, y la región no se puede dar el lujo de perder Venezuela. Venezuela es el principal productor de petróleo. Vuelvo a lo mismo, la geopolítica de Venezuela hoy está condicionada, asignada por la dinámica migrante. Ahí tenés otro tema. Entonces, no es que le suelten la mano. Lo que están haciendo es incluso más grave. Le están diciendo, hasta acá llegaste.
así no podés llegar. No podés llegar, le dijo Lula el lunes pasado, con baños, con amenazas de baños de sangre. Sí, dijo, yo me asusto con esto, ¿no? Un poco acá hacíamos la comparación, ¿te acordás, Inés, en la campaña del año pasado? Bueno, el kirchnerismo también apeló al baño de sangre. Si gana Milei va a haber un baño de sangre. Al miedo, siempre. Al miedo. Claro. Exacto. Es la campaña del miedo, por supuesto, como ustedes lo dicen. Lo que pasa es que claramente a Maduro no le está funcionando en este momento. Y como no le funciona la campaña del miedo, porque hasta sus propias encuestas, algunas, por supuesto tiene su propio set de encuestas, algunas de esas encuestas le dicen que tiene una ventaja, incluso aunque sea pequeña, la oposición por encima de ellos. Ahora, como no le funciona la campaña del miedo, hay que estar muy atentos mañana a cómo despliega un gigantesco manual de mañas electorales que el chavismo aprendió durante 25 años de ir fraguando lenta y gradualmente las elecciones. Fraude. Claro, fraude. Ahora, ¿cómo puede reaccionar la sociedad que está en contra de Maduro en su gran mayoría frente a una posibilidad de fraude? Es decir, frente a una autoproclama de ganador. Hay dos grandes interrogantes en el caso de que mañana gane Maduro. Y antes que eso, ayer hablaba con un experto, un especialista, un académico colombiano que escribió muchos libros sobre Maduro, y él me decía, este régimen a la hora de las elecciones sabe generar mentiritas, pero no sabe generar mentirotas. Por lo tanto, si estamos ante un triunfo muy abultado de la oposición, va a ser muy difícil que haya fraude. Va a ser muy difícil para el Consejo Nacional Electoral, por supuesto, dominado por el chavismo, mentir a la hora de la transmisión de resultados. Bueno, entonces nosotros teníamos, Inés, perdón, acá, no sé, diferencias de 40 puntos, de 20 puntos. Recién difundimos encuestas, está bien, con todo el... Pero bueno, ¿cómo haces para tapar una diferencia así, no? Es muy difícil. La quiero incorporar, perdón, Inés, a María Alejandra. Tengo acá, en el estudio tenemos a tres jóvenes venezolanos que están aquí en la Argentina, estudiantes, bueno, uno de ellos es abogado. Y María Alejandra, ¿estabas asintiendo así mientras la escuchabas a Inés? Pero soy Maya. Maya, perdón. Sí. Maya y María Alejandra. Sí. Sí, asiento, porque era lo que te comentaba antes de la cuestión de que sabemos que el gobierno es fraudulento en general, pero sabemos que también si hay una diferencia demasiado grande, pues va a ser imposible esconderlo. Entonces, por eso, el llamado más grande que hace la oposición en este momento es que todo el mundo salga a votar, sí o sí, o sea, de todas las formas posibles, porque están poniendo todos los obstáculos que puedan poner, reubicando centros de votación de la nada, haciendo muy difícil a la gente votar. Pero eso es lo que la oposición llama en este momento, que además está unida bajo el mando de María Corina, es eso, o sea, salgan a votar, háganlo y ayuden a sus compatriotas a que lo hagan y que voten por nosotros también, los que estamos en el exterior y no podemos. Qué bueno eso que decís, que voten por nosotros, ¿no? Sí. Que este exilio, este éxodo de 7 millones de personas fuera de su país, ¿no? Y de nuevo los jóvenes, me parece, ¿no? Sí, como también protagonistas, como suele ocurrir, ¿no, Inés? Los jóvenes que son factor de cambio en la historia de las democracias, y en este caso tal vez Venezuela la pueda recuperar después de casi un cuarto de siglo. Sí. Hay un interrogante en lo que vos decís, Hugo, que es los jóvenes, y esto pasa en Argentina, pasa en Estados Unidos, pasa en cualquier país del mundo, los jóvenes suelen mostrarse muy inclinados a votar antes de las elecciones, pero a la hora de ir a votar no van a votar. Y ese es uno de los grandes miedos de la oposición, recién Malva decía eso, el gran miedo de la oposición y el gran interrogante. ¿Cuántos de los que hoy están movilizados por la oposición dicen sentir el aire de cambio, dicen reclamar el cambio? ¿Cuántos de ellos van a ir a votar? Y si van a votar y hay colas y hay impedimentos por parte del chavismo, no se van a disuadir rápidamente. Son muchos interrogantes los que hay para mañana, de la misma forma que hay muchos interrogantes para después de mañana en función de quién gane. Pero mañana es, digamos, el día absolutamente crítico, y la movilización es donde va a residir la clave del triunfo opositor o del triunfo de Maduro. Ahora, Inés, yo estaba pensando, temas jóvenes, acá estamos rodeados de jóvenes, también después la brutalidad, ¿no? Quiero escuchar después, compartir entre todos el testimonio de Jorge Pizarro, nuestro compañero, nuestro colega que trabaja en Radio Rivadavia, estuvo acá también con Luis Novarecio ayer, pero hizo un testimonio crudísimo de cómo lo deportaron, y lo quiero escuchar, después busquémoslo, Chiqui.
Pero vos decías el tema de los jóvenes. Los jóvenes acá se comprometieron mucho, Inés, de hecho, Milei gana con el voto joven y con el voto de los más pobres, de los más vulnerables. ¿No crees que eso pueda replicarse allá en Venezuela? Sí. Hay elecciones, en particular, que los jóvenes sienten están perseguidos por la frustración, y es un poco lo que pasó en la Argentina ahora, lo que pasó en 2020 con Trump y Biden en Estados Unidos, que los jóvenes se inclinaron masivamente por Biden y eso le permitió llegar a la Casa Blanca. Ese aire de frustración, obviamente que es un catalizador a las demás. Ahora, va a ser así a la hora de todas las trabas que va a haber mañana para que vayan a votar, desde que las calles estén bloqueadas, el transporte público funcione mal, le corran los centros de votación, haya colas y colas porque abren tarde los centros de votación. ¿Cuántos de esos jóvenes van a ser disuadidos, ¿no? O no? Ahora, Inés, ahora compartimos lo de Pizarro, porque yo digo, si esto le pasa a un colega nuestro, periodista, que es conocido, ¿cómo deben padecer los venezolanos de a pie este sistema autoritario y violento? Vamos a escucharlo a Jorge Pizarro. Vieron mi pasaporte argentino, me llamaron aparte. La verdad pensé que era alguna cuestión de rutina, hasta que una señorita que tenía un uniforme y con un escudo que decía Ministerio Público Popular. Esta señorita me interrogó severamente, sin explicarme por qué. Esa señorita me pasó a otra persona de civil que me volvió a hacer inexplicablemente casi el mismo interrogatorio. Y cuando osé decirle por qué me preguntaban tantas veces lo mismo, prácticamente por haberle preguntado eso casi me pone preso, porque él dijo que las preguntas las hacía él, que yo no podía responderle absolutamente nada excepto lo que él me dijera. Quiero decirte que ahí, por primera vez, entendí lo que estaba pasando. Me sacaron 14 fotos en escenarios distintos, me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación, me hicieron grabar un video. Qué bárbaro. Bueno, por eso digo, ¿no? Digo, nosotros tuvimos populismo acá, pero esto jamás lo hemos Y todos los vivido, servicios ¿no? de inteligencia que tienen, para amedrentar, para atemorizar. No, y todos los periodistas que se han tenido que ir, o sea, no sé, yo quisiera poner el ejemplo, yo decidirme del país también por eso, porque yo estudio comunicación social y dije, realmente que hay un techo que yo no puedo romper, porque si no voy presa. O sea, porque ¿Vos decidiste por eso irte? Sí, en gran parte por eso, porque yo quiero ser periodista o quiero ser periodista política y en Venezuela... ¿Seguís estudiando acá? Sí. ¿En dónde? En la Austral. Mira qué bien. Sí, pero pasa eso también, que los medios, como decía Imad, están tomados por el Estado y los que no lo están se autocensuran por miedo a las represalias que pueda haber contra ellos. Y María Alejandra, ¿vos por qué decidiste irte? Bueno, yo creo que más que todo era por las oportunidades económicas. Como viste, el salario es mínimo. $3. O sea, $3. Una manzana te sale $5. O sea, imagínate, una persona no puede vivir comiendo una manzana. La gente no creía acá cuando faltaba papel higiénico y ese tipo de Y cuestiones. sí, y pasaba. Por eso a veces es preocupante, porque cuando ves esa pobreza extrema de tanto porcentaje, la gente que está comiendo si el salario es tan bajo. ¿La gente come realmente? O sea, es la pregunta. ¿Y qué dice tu familia está en Venezuela? Sí, tengo una parte de la familia en Venezuela. ¿Quién sí. es? ¿Mamá, papá? Tengo tíos, tengo un par de primos. La mayoría de los jóvenes se fueron, en realidad. Claro. Pero muchos lo que me han comentado es, bueno, si hay una oferta en mercadería, pero realmente es muy costoso poder comprarlo porque, o sea, aparte que tienes una parte de bolívares, tienes una parte de dólares, tienes una cosa que tienes que pagar en tarjeta, después una parte en efectivo y tienes que llevar unas grandes cantidades de efectivo para poder sustentar también esos pagos grandísimos que tienes que hacer. Ahora, Inés, vos recién hablabas de la oposición, de que esta sensación de que ahora sí, pero también está el fantasma del fraude. ¿Qué tiene María Corina? ¿Por qué María Corina aglutinó la oposición? ¿Por qué la prohibieron? ¿Por qué la inhabilitaron? Bueno, primero porque no se fue de Venezuela, que es un dato gigantesco. Hay otros líderes que fueron inhabilitados antes que ellos, dos en particular, Enrique Capriles y Leopoldo López. Leopoldo López tuvo 5 años en prisión, luego salió de prisión y finalmente está viviendo en España. María Corina se quedó, ella representaba un ala bastante extrema de la oposición al comienzo de la oposición, al comienzo, digamos, este rechazo firme y organizado frente a Maduro, antes que ello, frente a Hugo Chávez.
y al ser el ala extrema, un poco había sido arrinconada. Cuando el resto, los dos líderes, que también eran de esa generación, Leopoldo López y Enrique Capriles, empiezan a perder ascendente sobre la oposición, ahí empieza a surgir María Corina Machado, y ese resurgimiento queda manifestado explícitamente en octubre pasado, en las elecciones internas, lo que hoy todo el mundo mira como un gran error de cálculo de Maduro. Maduro permitió esas elecciones internas opositoras pensando que primero no iba a haber mucha movilización y segundo, María Corina Machado iba a ser la líder que había sido 10 o 15 años antes, una líder fuerte, pero de no mucha ascendencia sobre todo en la oposición. Sucedió lo contrario. Claro. Con 2 millones de votos, 90% de ellos dirigidos a respaldar a María Corina Machado. Ahí fue el florecimiento público y generalizado de María Corina Machado como la gran líder. Y hay otra cosa. Ella tuvo una estrategia mucho más inteligente que cualquier otro líder opositor hasta ahora, a partir de ahí. No se dio por vencida, no tuvo, digamos, es contundente en su rechazo y en su desafío a Maduro, pero no incurre en un discurso de violencia como antes había en parte de la oposición. La escuché. Claro, como que contrasta entonces, mucho con la violencia de Maduro, ¿no? Claro. Tiene mucha templanza, exacto, mucha resiliencia, ¿no? Mientras uno habla... hay un Muy mensaje de carismático, optimismo. Exacto. El mensaje de optimismo es un poco, y un poco haciendo hincapié en lo que los chicos también describían también tan crudamente, hace hincapié en el mensaje de optimismo, en el mensaje del fin, se siente Claro. el fin del chavismo, y en el mensaje de el reencuentro de la familia. Ahora, volvemos Eso es muy importante. a un punto que son las Fuerzas Armadas de Maduro y el crimen organizado. Y por qué no hablar de terrorismo y de otro tipo de delitos que evidentemente acompañaron y sostuvieron a Maduro. ¿Qué ves sobre eso, Inés? Bueno, por supuesto, el chavismo tiene pilares dentro del aparato legal del Estado y del aparato ilegal del Estado, que entre ellos están los grupos del crimen organizado, que son parte, digamos, esencial del funcionamiento del chavismo, porque entre ellos se reparte el poder y también se reparte el control de la inseguridad, por ejemplo. Claro. Ahora, el ecosistema chavista es mucho más amplio que eso. Existe un sector de la economía formal, la boliburguesía, que viene trabajando con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro desde hace 2 décadas o más de 2 décadas. El tema acá también, Hugo, más allá del comando de todos los sectores del poder real de Venezuela, desde el económico hasta el de seguridad, hasta el jurídico, hasta hay una cosa que se llama poder ciudadano que maneja los órganos de control, todo eso está alineado detrás de Maduro. Pero hay una cosa que Maduro no puede mostrar, que es una economía que entusiasme a los venezolanos, una economía que les dé condiciones de vida un poquito normales. El 80%, según el ENCOI, que es lo más cercano a una encuesta fiel de condiciones de vida que hay en Venezuela, dice que hay un 80% de pobreza, un poco más del 50% de indigencia. Entonces, impresionante. Bueno, Inés, si no le puede dar que el régimen eso, sí, ahí está la gran falla de Maduro. Imposible de tapar, ¿no? Inés, sabemos que te tenés que ir. Muchas gracias por este contacto y por todo este análisis. Gracias. Te leemos, Inés. Un abrazo. Sí, buenas noches. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Bueno, la tenemos conectada a Mercedes Malavé, Hugo, que es una periodista que está en claro. Venezuela, porque además nos interesa mucho, sacar periodistas que estén en Venezuela para que nos cuenten el clima que se está viviendo allí a horas de un cambio que puede ser muy profundo en la región y que nos puede impactar a nosotros en la Argentina, porque también los países se alinean de acuerdo al fenómeno de Venezuela, ¿no? Después quiero compartir con ustedes un audio de Adorni en donde habla del apoyo, por ejemplo, de las madres de Plaza de Mayo a Maduro, un dictador que está denunciado por la ONU, nada menos, y bueno, por múltiples organismos multinacionales por violación a los derechos humanos. Mercedes, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? Muchos saludos a ti, a Inés Capdevila también, que la estuve escuchando este ratito. Sí, una genia, Inés. Bueno, ¿qué está pasando ahora ¿estás vos en Caracas? Sí, estoy en Caracas, he hecho un recorrido por las ciudades de tempranas horas. La ciudad está bastante tranquila, la gente haciendo compras, las gasolineras bastante concurridas también. Compras en todos los establecimientos, no solo en los automercados, también en tiendas de electrónica, en tiendas de ropa, en fin, mucha gente en la calle haciendo compras.
¿Cuál es tu mirada sobre lo que puede pasar en horas nomás en Venezuela? Mira, siento que este es uno de los procesos electorales con mayores niveles de incertidumbre. Las encuestas le dan una amplia ventaja al candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González, pero es cierto que el poder concentrado en Nicolás Maduro pues tiene una organización bastante milimétrica en todos los centros de votación, tienen un control bastante grande